¿cómo se llama? Nos ha sido prestado, ¿verdad? Y hay que darle honor a quien merece y a la vez para que nosotros podamos disfrutarlo. Muy bien, un futuro con esperanza, una revisión de los eventos finales. Para esta mañana, mis hermanos, según el capítulo 12 del libro de Eventos de los Últimos Días, el zarandeo. Vamos a ir entonces a esta primera diapositiva que menciona acerca de los efectos prácticos referente a algunas historias que nos muestran cómo se van a desarrollar los eventos finales, pues tienen fuertes lazos referenciales con las profecías apocalípticas. Y ustedes podrán estar de acuerdo conmigo al mencionar que Noé es uno de esas historias que menciona los eventos finales. Si hablamos acerca de Moisés, Faraón y las plagas, si ustedes se dan cuenta, menciona también lo que sucederá al fin del tiempo. Respecto a la historia de Elías, si ustedes recuerdan, uno de los puntos que ha estado en juego a lo largo de mucho tiempo es precisamente la adoración. Y es lo que Elías, mis hermanos, ataca en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando habla respecto a la obra que él tuvo que hacer con el pueblo de Israel, que estaba muy apartada del Señor. Hablando acerca de la experiencia de Jacob, ¿verdad? De la gran tribulación, situaciones que prácticamente no se pueden explicar, pero que le tocó vivir al siervo fiel del Señor, que era Job. Muy bien, hablando acerca de Esther y el decreto de muerte, todos sabemos todos los planes que hizo Amán para poder destruir al pueblo judío y al final cómo Dios liberó a su pueblo, ¿verdad? Hallando gracia a Esther para poder entrar a la presencia del rey. Si hablamos de Daniel y sus amigos, ustedes recuerdan Daniel en el foso de los leones y sus amigos en el horno de fuego. Y hablamos también de los días finales del ministerio de Cristo. Si ustedes recuerdan cómo él fue buscado en el monte del Getsemaní, apresado, siendo juzgado, muy bien en los tribunales, y a la vez, mis hermanos, vemos también la experiencia de la iglesia primitiva cuando fue perseguida. Ahora, si ustedes notan, uno de los casos importantes en esta coyuntura, podríamos decir, es que todas las historias que mencionamos en este momento, todas, mis hermanos, sirvieron ¿para qué? Para que el pueblo de Dios se preparara para algo más grande, ¿cierto? Se preparara para algo mejor. Y sí es bien cierto que el momento de prueba, como dice Pablo, no es agradable. Esto trae un fruto apacible que resulta en bendición para el pueblo del Señor. Muy bien, era así cuando la iglesia primitiva estaba creciendo y fue perseguida cuando crecía más porque iban por todos lugares predicando la palabra del Señor. Muy bien, vamos a la Biblia. Mira lo que dice el libro de 1 de Corintios capítulo 10, verso 11 y 12. Le voy a pedir en este momento entonces al hermano Luis que nos pueda dar lectura al primer versículo. 1 de Corintios 10, 11 y 12. ¿Qué dice? Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Versículo 12 también, hermano Luis. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Noten ustedes, mis hermanos, en esta primera cita, que Pablo menciona que todo lo que quedó escrito es ¿para qué? Para nuestra propia advertencia. Muy bien, porque nosotros hemos llegado al fin del tiempo. Y si alguien piensa, dice, estar firme, mire que no caiga o tenga cuidado de no caer. ¿Alguien más que nos pueda leer Romanos 15:4 ahí mismo en la pantalla? Bendiciones, hermano. Dice 15:4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Muy bien. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, Pablo menciona en 1 Corintios 10, 11 y 12 que fue escrito para nuestra advertencia. Pero en Romanos capítulo 15 nos dice que es para que podamos preservar nuestra esperanza.
Yo creo que no hay mayor objetivo, mis hermanos, de los eventos finales, que es la advertencia, la preparación para poder estar listos para ese entonces. Ahora, hay una serie de enseñanzas, mis hermanos, o doctrinas bíblicas que son especialmente importantes para este tiempo, porque serán un escudo frente a los engaños finales. Podemos mencionar algunas de ellas y hablando acerca de la Biblia como la revelación de Dios, la vigencia de la ley de Dios, el estado de los muertos, los dones carismáticos, hablando acerca del don profético en el tiempo del fin y la escatología. Hablando de este último, es acerca de los eventos que sucederán al final del tiempo. Escatología. Muy bien. Ahora, hablando, mis hermanos, ya o entrando al tema, dice segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, de la siguiente manera. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto, dice el apóstol Pablo, evita. Recuerden que estos consejos, mis hermanos, los estaba dando Pablo a quien, a Timoteo. Ahora, es importante que nosotros recalquemos, mis hermanos, la condición que tendría lugar en el tiempo del fin. Empezando por personas, dice, que se amarían a sí mismas y menciona una lista grande de cosas que hablan respecto a las decisiones propias, el amor propio, perder el amor sobre las demás personas, calumniar, aborrecer, traidores, infatuados, pero noten una característica especial. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y más adelante usted ponga atención en esta cita, mis hermanos, porque más adelante vamos a entender por qué Pablo mencionó respecto a la condición que habría o que prevalecería en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Apocalipsis 3, 14 al 17 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una cosa, mis hermanos, de las cuales debemos nosotros tomar en cuenta es que este mensaje, mis hermanos, hablando acerca del zarandeo, está aplicado directamente, mis hermanos, a la iglesia del Señor. Este evento, mis hermanos, no va a suceder para los de afuera. El evento del zarandeo, mis hermanos, tiene que ver con el interior de la iglesia. Y precisamente el mensaje a la Odisea, que es el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 17, están hablando de una condición de tibieza en la vida del cristiano. Y por lo tanto, mis hermanos, como no es un estado sólido, es decir, no hay ni frío ni calor, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Ahora, es precisamente, mis hermanos, de esta condición de la que queremos hablar para poder extraer la enseñanza esta mañana. Ahora, el zarandeo, mis hermanos, es un proceso espiritual que está teniendo lugar, como mencionábamos hace un momento, en la iglesia de Dios y aumentará en intensidad hasta el cierre de la puerta de la gracia. Precisamente, mis hermanos, los eventos que vamos a ver durante esta semana, y es importante que a lo largo de la semana podamos llevar la secuencia para que podamos entonces entender el cuadro completo de los eventos que van a suceder en el fin. Entonces mencionamos, es un evento dentro de la iglesia que irá en aumento hasta el cierre de la puerta de la gracia. Ahora, vamos a pedir en este momento al hermano Fabricio si nos puede leer esta cita de la Riverdale Herald de 1895. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación
de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Muy bien. El Señor, que dice, mis hermanos, viene pronto. Y este proceso de purificación del zarandeo, dice, es porque entre nosotros, ¿qué dice? Hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. De aquí, mis hermanos, que cada uno de nosotros en el proceso deberíamos, mis hermanos, evaluarnos. Pedirle a Dios por el proceder del Espíritu Santo que nos indique en qué cosas, mis hermanos, estamos fallando. Si realmente estamos nosotros preparados para encontrarnos con Jesús o si estamos listos para pasar este proceso de prueba que pronto vendrá a la iglesia. El proceso al interior de la iglesia en el que Dios cumple su promesa para separar el trigo y la cizaña. Precisamente, mis hermanos, este proceso pronto comenzará y es un proceso, mis hermanos, únicamente para seleccionar lo uno de lo otro. Más adelante vamos a ver las características del trigo y de la cizaña y vamos a poder comprender por qué tiene que haber una separación. Ahora, sigue diciendo el libro de Amós, capítulo 9, verso 9. Y voy a pedirle en este momento a la hermana Estela, si no lo puede leer, por favor. Amós, capítulo 9, verso 9. Hermana Estela, ¿está por ahí? Hermano Carde, ayúdenos a leer entonces la cita. Amós 9:9. Porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, sobre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muchas gracias. Noten ustedes, mis hermanos, que Amós capítulo 9, verso 9, menciona que comenzará por, ¿qué dice? Por la casa de Israel. Y al poder hacerlo, mis hermanos, no sé cuántos han tenido la oportunidad de trabajar con este material. Cuando estamos hablando de un zarandeo, es para poder eliminar todo esa, podemos decir, la suciedad del grano y poder dejarlo que totalmente limpio. Ahora, una de las condiciones, mis hermanos, que nosotros debemos de evitar con mucha vehemencia, con mucho cuidado, podríamos decirlo así, es la autoconfianza. Si ustedes recuerdan, en Apocalipsis capítulo 3, que es la condición de la iglesia de la Odisea, una de las características de la iglesia de la Odisea es que confía en sus propias acciones. Es decir, soy rico, no tengo necesidad de nada. Y precisamente Amós 9:9 dice que la autoconfianza hace que el pueblo exclame lo siguiente: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Pero dice Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. De ahí, mis hermanos, la importancia entonces de poner atención en la preparación. No confiar de que porque estamos inscritos en el libro de la iglesia es que ya somos salvos. Precisamente el capítulo 12 de Eventos de los Últimos Días comienza con esa cita, que muchas de las personas que están inscritas en los libros, mis hermanos, ni una de 20 está listo para los eventos finales de esta tierra, es decir, para terminar su historia en esta tierra. Entonces, ve ahí la importancia, mis hermanos, de la preparación. Ahora, el libro de Mateo, capítulo 13, mis hermanos, precisamente habla de esta separación. Y vamos a leerlo de esta manera, los versos 27 al 30 y los versos 40 al 42. Dice así: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora dice el verso 29 y 30. Él les dijo: no,
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, que dice, en mi granero. Ahora, mis hermanos, noten lo siguiente de esto importante. Ambas cosas, dice la palabra del Señor, que crecen, ¿qué? Juntas. Ahora, a la acción de los siervos, menciona que ellos querían arrancar la cizaña en ese momento. Pero pensando el dueño de la viña que eso sería algo perjudicial, permite que ambas crezcan. Pero una cosa que tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, es que lo primero que se recogerá, dice, es que la cizaña. Y luego entonces el trigo será guardado, dice, en el granero. Ahora noten ustedes lo siguiente. En el verso 40 al 42. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si podemos notar, hermanos, el cuadro completo, es importante que nosotros entendamos que esto sucederá. Y sucederá, mis hermanos, para poder apartar lo que es bueno de lo malo. Ahora, en este momento, mis hermanos, como iglesia cometeríamos un error diciendo quién es y quién no es, ¿cierto? Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y es por eso que es importante que nosotros, mis hermanos, ahora que hay tiempo, mientras Cristo intercede por nosotros, es tiempo para ponernos a cuenta con el Señor. La explicación de esta parábola, mis hermanos, y en la parábola de la red, que más adelante lo vamos a ver, Cristo deja ver que en el tiempo final Dios tratará primero con los que no se entregaron y están dentro de la iglesia. Muy bien. Vamos a pedirle en este momento a la hermana Irma si nos puede leer la cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Muy bien. ¿Qué dice el Mensajes Selectos, tomo 2, página 78? Es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y a poner el trigo en el granero. Muy bien. Sí es verdad, mis hermanos, que en este momento hay, ¿qué dice? Una mezcolanza, podríamos decir, ¿cierto? Está junto lo uno con lo otro. Pero Cristo dice, enviará a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y poner el trigo en el granero. Asimismo, miren, aquí está la parte de la red, la parábola de la red, verso 47 al 49. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, lo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, en esta parábola, en la primera parábola menciona que ambos crecen juntos. Pero cuando habla de la red en los versos 47 al 49, está hablando, mis hermanos, de que la red recoge toda clase de peces. Sin embargo, cuando es sacada a la orilla, hay una selección. Muy bien. Entonces, de esa manera, mis hermanos, sucederá en el tiempo del fin. Precisamente, cuando el mejor ejemplo que nosotros podemos traer en este momento a colación es la de la red, ¿cierto? Usted no puede elegir lo que hay dentro de la red, pero sí puede hacerlo una vez la red está afuera. Ahora, el concepto de zarandeo, mis hermanos, es extraído de la agricultura en las tierras bíblicas. En el proceso del crecimiento del trigo y la hierba común, ¿son qué? Son muy parecidos. Y noten usted, prácticamente cuando se comparan los dos, usted puede ver que no hay diferencia entre el uno y el otro. Ahora, ¿cuál podría decir que es la diferencia
entre uno y el otro. Únicamente que uno tiene fruto en sí mismo y el otro simplemente tiene apariencia de fruto, ¿cierto? Entonces, noten ustedes lo complicado. Por eso prácticamente el dueño de la viña dice, mira, no lo corten, porque siendo que corten la cizaña, sacrifiquen algo del trigo. Muy bien. Entonces es importante, mis hermanos, notarlo. Si ustedes miran en esta imagen, la comparación es prácticamente idéntica. Sin embargo, la diferencia está en el fruto. Muy bien. Ahora, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo, dice el apóstol Juan el Bautista, dice lo siguiente, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, mis hermanos, el proceso está claro. La palabra de Dios menciona que qué sucederá en el tiempo del fin. Ahora, vamos a entrar, mis hermanos, prácticamente en el proceso del zarandeo. Algunas citas que nos van a ayudar para que podamos ver qué sucederá y cuáles son algunas señales que nos indican lo que está sucediendo en este momento en la iglesia. En primer lugar, mis hermanos, a lo largo de la historia, siempre han habido diferentes tipos de personas en la iglesia. Y me estoy refiriendo que en la historia, mis hermanos, siempre han habido seguidores que son parte del problema y no parte de la solución. Yo creo, mis hermanos, que sí es cierto que Dios nos ha dado la oportunidad de poder opinar y de poder ver lo que está bueno y lo que está malo, pero yo creo que la diferencia entre una y otra cosa, mis hermanos, es poder brindar una solución al problema que hay dentro de nuestra iglesia y no meramente criticar lo que está dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, he ahí la importancia, mis hermanos, ser parte de la solución y no del problema. Ahora, también menciona que hay personas que se unirán al cristianismo por motivos equivocados. ¿Cuál podría ser un motivo equivocado? Bueno, porque si no soy dentro de la iglesia no me salvo. O porque si no soy dentro de la iglesia no puedo recibir bendiciones. Pero también hay un tercer caso. Otro dice, entrarán en la iglesia, pero con el paso del tiempo perderán su vigor espiritual. Habrán otros que serán simpatizantes de la iglesia emocionalmente, pero sin compromisos. Es decir, sienten aprecio por la iglesia, pero no hay otra cosa, mis hermanos, que las una. Si usted nota, la mayoría de personas de esta clase, mis hermanos, ante cualquier persona defienden que son adventistas del séptimo día, aunque ellos no vayan el sábado a la iglesia, o si lo hay, ¿verdad? O si lo van, no tienen un compromiso con ella. Ahora, una quinta clase, mis hermanos, de personas serán aquellos que han aceptado intelectualmente las verdades de la iglesia, pero sin entregarse a Dios. Convencidos, pero no convertidos. Y es aquí, mis hermanos, donde yo creo que hay un mayor énfasis de la importancia de ponerle cuidado a este asunto. Porque usted y yo, mis hermanos, podemos ser conocedores intelectuales de la palabra del Señor. Podemos conocer el espíritu de profecía, pero si no estamos convertidos, de nada nos servirá, mis hermanos, tener el conocimiento sin una aplicación práctica en nuestra vida. Ahora, los que están unidos, mis hermanos, socialmente a la iglesia, porque tienen amigos adventistas, han asistido a nuestras reuniones, pero los afanes del mundo o la falta de estudio personal no les permitirán identificarse plenamente con el pueblo de Dios. Esto también es importante, mis hermanos, porque tenemos una serie, ¿verdad?, de personas que son, que están unidos socialmente, porque mi amigo me invitó, pero no porque tengo una fuerte base sólida en Cristo Jesús. Ahora, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, ¿qué dice? Será sacudido. El Señor, mis hermanos, dice Joyas de los Testimonios, no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Es importante, mis hermanos, notar esas palabras. Necesitamos obedecer las órdenes del Señor en palabras y acciones. El zarandeo, mis hermanos, hace una separación espiritual de los verdaderos creyentes, de aquellos que por diferentes razones
no tienen una unión vital con Cristo y su palabra. ¿Alguien, por favor, me puede leer Mateo 7, 21 al 23? El hermano Marcos está por ahí, por favor. Mateo 7, 21 y 23. Muy bien, o el hermano Germán González. Muy bien, dice así: todo el que me dice Señor, Señor, el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está donde en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este caso, mis hermanos, es importante que notemos que el hecho de profetizar, el hecho de echar fuera demonios, el hecho de hacer milagros, mis hermanos, no precisamente significa que estemos haciendo la voluntad del Señor. Porque la palabra clave, mis hermanos, en este texto bíblico es nunca os conocí. Quiere decir que tiene más que ver con relacionamiento con el Señor que con aspectos externos. Es decir, en algún momento, mis hermanos, podemos olvidar o emplear mucho tiempo en la viña y olvidarnos del Señor de la viña. Y eso, mis hermanos, debemos de cuidarlo todos los días de nuestra vida. Ponerle importancia a quién es el dueño de la obra y ponernos en las manos de Él a cada instante. Ahora, ¿cuáles son los factores que producirían el zarandeo o la separación de los creyentes verdaderos y falsos? Note lo siguiente. En primer lugar, mis hermanos, la predicación del mensaje a la iglesia de la Odisea, que este es un ataque directo a la mediocridad o al adormecimiento espiritual. Dice esta cita de la siguiente manera: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, noten ustedes qué interesante. ¿Cuál es el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Lo mencionamos hace un momento atrás, y es el hecho de que la importancia de orientar nuestro camino, de dejar la autoconfianza propia, de confiar más en los méritos de Jesús. Y el texto bíblico dice: te motivo a que compres de mí oro refinado, que compres de mí también o que permitas que te vistan con vestiduras blancas, que compres el colirio para tus ojos para que puedas ver. Entonces, mis hermanos, esa es la advertencia. Lamentablemente, en el último tiempo, mis hermanos, habrán personas que bajo esta presión, el hecho de poder estar preparados, podrán desistir. Ahora, el mensaje de la Odisea, mis hermanos, se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. Ahora, mis hermanos, ¿cuál creen ustedes que puede ser la solución para esta situación? Yo creo que una de las soluciones para este problema, mis hermanos, es que la piedad personal. Ahora yo pregunto, ¿es algo que viene del exterior? Es decir, ¿es algo que otras personas pueden hacer por nosotros? Absolutamente negativo. Es algo que solamente yo, en compañía de Cristo, puedo realizar. En compañía del Espíritu Santo puedo realizar. ¿Y cuál es el problema, mis hermanos? La profesión de amar la verdad, pero deficiencia en la devoción y el fervor cristiano. Ahora, otro punto, mis hermanos, que también llama la atención es que
una creciente desconfianza en los consejos recibidos mediante el espíritu de profecía. Y Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo será disipado. Otras versiones dicen, y el pueblo será desenfrenado. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, mencionamos en primer lugar la predicación del evangelio, del mensaje a la Odisea. Número 2, la desconfianza en el testimonio recibido mediante el espíritu de profecía. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Noten ustedes, mis hermanos, no es algo que yo me estoy inventando. El mismo Espíritu de profecía menciona que esta será una de las señales que advertirán quién es quién le es fiel al Señor y quién no. Ahora, abandonarán su fe, dice, y las advertencias y los reproches contenidos en el espíritu de profecía. Ahora, dejar de creer, mis hermanos, en las doctrinas distintivas, este es producto de la falta de estudio individual. Esta es la tercera característica, mis hermanos, dejar de creer en las doctrinas distintivas. ¿Y cuáles son esas doctrinas distintivas? Podríamos decir el estado de los muertos. Una de las cosas, mis hermanos, que más podría decir yo, nos preocupa, me preocupa, podría decir yo, es que cuando hablamos, mis hermanos, del estado de los muertos, conocemos lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando ya lo aplicamos para un ser querido nuestro, decimos, no, es que está en un mejor lugar. O es que está cerquita del Señor. Dios sabe lo mejor y Él lo quería tener cerca. Yo creo, mis hermanos, que en estas afirmaciones deberíamos de tener mucho cuidado. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es clara en el tema. Son una de nuestras doctrinas distintivas. ¿Por qué no mencionar, mis hermanos, algunas otras, como decir el día de reposo? ¿O qué decir, mis hermanos, de el matrimonio? Hoy, una situación muy compleja en el mundo entero. Entonces, ¿qué sucederá, mis hermanos? Dejar de creer en las doctrinas distintivas. Voy a pedirle en este momento al hermano Javier si me puede leer esta cita que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 112. ¿Está por ahí, hermano Javier? Amén. Dice, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se desliza hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe. Ok, muchas gracias, mi hermano Javier. Noten ustedes, mis hermanos, una situación que va a ser también una de las cosas que van a suceder en el tiempo del fin. Mencionamos la predicación del evangelio, o es decir, la predicación del mensaje a la Odisea, dejar los testimonios del espíritu de profecía, dejar de creer en doctrinas distintivas y, en cuarto lugar, mis hermanos, mostrar sentimientos de amargura hacia la obra. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Que se introducirán falsas teorías. Porque son, ¿qué? Lectores superficiales. Ahora, mis hermanos, a esto es importante ponerle atención. Porque son, que dice, como la arena movediza. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha tenido la oportunidad de estar en arena movediza? La arena movediza, mis hermanos, hace una función. Y es que entre más usted se esfuerza por salir solo, ¿qué sucede? Más se hunde, ¿cierto? Ahora, el problema es, mis hermanos, con emitir juicios propios, con tratar de transmitir a otros lo que a mí me molesta. ¿Estamos de acuerdo? Y en este tiempo, dice, la clase superficial y conservadora. Ahora, cuando hablamos, mis hermanos, de clase superficial y conservadora, no estamos hablando de aquellos fieles de la iglesia que son conservadores en el estilo de adoración, en el estilo de vestimenta. No tiene nada que ver con eso, esta cita que menciona la palabra conservadora, sino que está hablando contra aquellas personas, mis hermanos,
que respecto al progreso de la obra del Señor han sido conservadores, es decir, han sido piedra de tropiezo para que la palabra de Dios se predique. Muy bien. Y entonces, como última consecuencia, ellos, dice, renunciarán a la fe. Ahora, habrá una predicación paralela, mis hermanos. Estamos hablando del tiempo del fin y estamos hablando que juntamente con el movimiento adventista habrá también una predicación paralela de falsas enseñanzas, de ataque a la iglesia y un llamado a salirse del movimiento adventista. Y de nosotros mismos, dice el libro de Hechos 20:30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo comencemos a ver, mis hermanos, una creciente ola de crítica hacia lo que está sucediendo dentro de la iglesia, ponga atención, porque como mencionamos anteriormente, una de las personas que están dentro de la iglesia es que una característica clave de este tipo de personas es que están en la iglesia, mis hermanos, como parte del problema de la iglesia, pero no como una solución. Yo creo que Dios nos ha dado, mis hermanos, a nosotros la oportunidad de poder ser entes de cambio. Y nuestra influencia, mis hermanos, debería ser para mejorar la iglesia y no para destruirla, ¿cierto? Ahora, hermana Catalina, por favor, ayúdenme leyendo esta cita, mensajes selectos. Hermana Catalina, ¿estamos por ahí para que nos lea esta cita, por favor? Mensajes selectos, tomo 2, página 452. Muy bien. Se me ha mostrado definitivamente que muchos saldrán de nosotros y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Bien. Definitivamente, mis hermanos, muchos saldrán ¿de quién? De nosotros. Noten ustedes, mis hermanos, lo que se está viviendo últimamente en nuestro entorno. Prácticamente nuestra iglesia, mis hermanos, ha sido visitada una y otra vez. Estoy hablando del contexto del distrito de Santana, ¿cierto? Hemos sido visitados por hermanos que salieron ¿de dónde? De nosotros. Ahora, ¿qué sucede, mis hermanos? Y quiero aclarar esto en este momento. No soy quien para juzgar, pero noten ustedes el proceder de las personas. El oír a espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Ahora, ¿cuál es el meollo en esta situación, mis hermanos? Y noten ustedes cómo cada cuadro va cayendo en su lugar. Mencionábamos de las cosas que sucederán es que estarán renuentes al mensaje de la Odisea, al mensaje del espíritu de profecía. Número 3, negarán las doctrinas distintivas. Número 4, criticarán a la iglesia, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, mis hermanos, evidentemente, una quinta situación será que saldrán de nosotros. Saldrán de nosotros y obviamente criticarán de dónde salieron, ¿cierto? Ahora, mire lo siguiente. El descuido espiritual que muchos han tenido por largos años dará sus frutos. Se habrán separado tanto de Cristo que será más fácil tomar la mano de los enemigos de la iglesia que permanecer con el remanente. Es importante, mis hermanos, que notemos esto. ¿Por qué razón? Sucede como en la educación de los niños, ¿cierto? Cuando usted nota a un niño, mis hermanos, y lo noto con nuestra sobrinita de mi esposa, ella hace todo lo que usted hace. ¿Qué sucedería, mis hermanos, si nosotros en casa tuviéramos malas palabras para expresarnos? ¿Creen ustedes que la niña lo repetiría? Claro que sí. En ejemplos sencillos, imagínense cuando yo estoy preparándome para dormir, me cepillo los dientes. Ella también quiere cepillarse los dientes. Entonces, el ejemplo nuestro, mis hermanos, crea un gran impacto en la vida de las personas. Por lo tanto, mis hermanos, es tiempo que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. Porque en el tiempo final, dice el espíritu de profecía, será más fácil tomarse de la mano de los enemigos de la iglesia que permanecer con el remanente. Muy bien, testimonios para la iglesia, dice, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanas
y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse ¿a qué? A las burlas, a los insultos, a las amenazas de la cárcel, a la muerte, a la contienda entre los mandamientos de Dios y de los hombres. En este tiempo, el oro será separado, de la escoria de la iglesia. Muy bien, entonces noten ustedes, mis hermanos, es importante notar que si no estamos en este momento, mis hermanos, fortaleciendo nuestra relación con el Señor, obviamente, cuando venga el tiempo de prueba, cuando se burlen de nosotros por mantener nuestras creencias, cuando nos insulten porque no queremos abandonar nuestra relación con Jesús, cuando nos lleven a la cárcel, a la muerte, para algunas personas, mis hermanos, va a ser mejor que conformarse a las cosas del mundo, y obviamente no será tan difícil tomar esa decisión porque lo han hecho durante toda la vida, ¿cierto? Entonces, es ahí, mis hermanos, donde habrá una separación del oro y de lo que realmente, mis hermanos, está afectando a la iglesia. Ahora, según Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4 dice, pues vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una de las cosas, mis hermanos, que más ataca Pablo en sus cartas es el fanatismo, o sea, las fábulas, ¿sí? Y precisamente el capítulo 12, mis hermanos, de Eventos de los Últimos Días, menciona que una de las obras que Satanás entretejerá en el último tiempo es o que haya un fanatismo excesivo o un libertinaje, mis hermanos, totalmente desenfrenado. Entonces, ¿en qué lugar estaremos nosotros, mis hermanos? ¿Estaremos firmes, cimentados en la roca de Cristo Jesús, en las enseñanzas de su palabra, o nos iremos a uno de los dos extremos? Eso es importante que lo podamos notar. El aumento de la dificultad para ser adventista, mis hermanos, va a aumentar, eso es cierto. El aumento de la dificultad para ser adventista, ¿por qué? Porque se nos pondrá a prueba conforme a los principios que la palabra de Dios nos enseña. Y los eventos y los acontecimientos de los eventos finales. ¿Hay alguien que me pueda leer esta cita, por favor? Hermana Dilma, si nos ayuda con esta cita, por favor. En nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Pero ¿quiénes? Si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Saben, mis hermanos? Muchas gracias, hermana. Noten ustedes, debido a la falta de persecución, han ingresado a nuestras filas hombres que aparentan firmeza, pero tienen un cristianismo y que aparentan, un cristianismo incuestionable. Pero quienes, si la persecución surgiera, ¿qué dice? Se apartarían de nosotros. Ahora, es importante este punto, mis hermanos. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada con pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos. Noten ustedes, con esta situación que estamos viviendo actualmente, mis hermanos, han habido personas, y no es algo que esté practicando la iglesia, pero menciono, cierto tipo de cristianos, mis hermanos, han mencionado que cómo se puede curar el coronavirus. Busque en medio de su Biblia un cabello y tómenselo en un vaso de agua. No sé si a ustedes llegó esa situación. Entonces, noten ustedes, si nuestra firmeza, mis hermanos, no está en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en lo que sucederá en el tiempo final, entonces, mis hermanos, ¿qué sucederá? Vendrán espíritus seductores y será fácilmente que nos vayamos detrás de doctrinas de ¿qué? De demonios. Ahora, el zarandeo de Dios, mis hermanos,
avienta multitudes como hojas secas. La prosperidad multiplica una masa de personas que profesan la religión, pero la adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los nuestros. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos que dicen se escandalizan. Sinceramente, mis hermanos, si ustedes notan, una de las causas que sucede actualmente es que no hay persecución. Entonces, mientras no hay persecución, mis hermanos, todo el mundo puede ser cristiano, ¿cierto? Ahora, si activa la persecución, ¿qué sucederá, mis hermanos? Y noten ustedes que en la cita anterior mencionaba que cosas que todavía nosotros no conocemos, es decir, que se aumentarán en el tiempo del fin, nosotros, ¿verdad?, que todavía no conocemos, vendrán a la iglesia. Ahora, el zarandeo de Dios, mis hermanos, que mencionábamos, dice, esta clase no está firme y muchos, dice, se escandalizarán. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes estas dos referencias, mis hermanos? La historia de Pedro y de Judas. Precisamente Lucas capítulo 22, verso 31 al 34, menciona la advertencia que Jesús le hizo a Pedro. Voy a mencionarlo así, quizás horas antes de que Jesús fuera apresado. Pero ¿cuál fue la advertencia de Jesús? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, ¿qué quiere decir esta cita, mis hermanos? Que Jesús conocía lo que iba a suceder con Pedro, ¿cierto? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero noten ustedes, la autosuficiencia de Pedro dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y si es posible hasta la muerte. Pero ¿qué sucedió horas después, mis hermanos? Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, o antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y sucedió? ¿Sí o no? Claro que sucedió. Ahora, ¿qué sucedió, mis hermanos, con el caso de Judas? Muy diferente. Noten ustedes aquí la comparación entre arrepentimiento y remordimiento, ¿cierto? La diferencia con Pedro, mis hermanos, es que después de haber cometido su error, ¿qué sucedió? Salió a llorar amargamente. Es decir, reconoció su situación y permitió que Jesús lo alcanzara donde él se encontraba. Muy diferente a Judas, que reconociendo que había entregado, bueno, reconocer, esa palabra quizás no la debería de utilizar, sino conociendo que había entregado sangre inocente, no pudo con la culpa. Y fue, y para quizás mitigar la situación en la que él se encontraba, decidió quitarse la vida. Muy bien. Ahora, factores que producirán el zarandeo o la separación de los creyentes. Vamos a hacer un breve resumen. Predicación del mensaje de la iglesia de la Odisea, que es un ataque directo a la mediocridad y al adormecimiento espiritual. 2, desconfianza en los consejos recibidos mediante el espíritu de profecía. 3, dejar de creer en las doctrinas distintivas. Esto es producto de la falta de estudio individual. 4, habrá una predicación paralela de falsas enseñanzas y ataque a la iglesia y llamado a salir del movimiento adventista. 5, el descuido espiritual que muchos han tenido por largos años, en esa ocasión dará su fruto. 6, el aumento de la dificultad para ser adventistas. 7, el miedo a los acontecimientos finales. Mis hermanos, prácticamente estos son los 7 factores que producirán, mis hermanos, la salida de muchos de nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo quedará la iglesia? Puede parecer, mis hermanos, que la iglesia está por caer. Pero ¿cuál es el mensaje de la sierva del Señor? Pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Mientras muchos se apartan dentro de la iglesia, se levantarán nuevos baluartes. El Señor tiene siervos fieles en el tiempo de prueba del zarandeo que serán dados a conocer. Hay siervos preciosos ahora en oculto que no han doblado su rodilla ante Baal, no han tenido la luz que ha estado la luz que ha estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. En otras palabras, mis hermanos,
muchas personas que hoy en día, mis hermanos, no enseñan, que quizás no nos muestran señales de que pueden enseñar o que serán piezas importantes, claves para la predicación del evangelio, en el tiempo final lo han de hacer. ¿Sí? Quizás hayan personas, mis hermanos, que tengan una apariencia tosca y no atractiva, pero recuerden que Dios no se vale de la apariencia física, ni del intelecto personal, ni de la posición económica, sino se vale de qué? De la condición del corazón de la persona. ¿Bien? Ahora, miren esta última cita. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Mis hermanos, estamos llegando a tiempos similares. ¿Por qué? Nótelo usted con esta situación que estamos pasando en este momento. Hay muchos, mis hermanos, que por el hecho de no estarse reuniendo en la iglesia, ¿qué ha sucedido? Se han enfriado. ¿Sí? Y entonces, cuando hayan pocos, mis hermanos, y noten ustedes, el hecho de que en algún momento sean pocos, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que hubo campeones, pero ¿qué sucede? Que han estado abandonando la carrera. ¿Sí? Entonces, esa será nuestra verdadera prueba. Es tiempo de tomar calor de la frialdad de los demás, mis hermanos. Que el hecho de que hayan personas que en este momento, mis hermanos, se están desanimando, sea para nosotros un incentivante para nosotros ir con más fuerza, con más dedicación a predicar la palabra del Señor. Y con eso estoy mencionando, mis hermanos, que podemos utilizar las herramientas que tenemos en nuestra mano para predicar el evangelio. Tenemos que tomar valor de la cobardía y valor de aquellas personas, mis hermanos, que en el tiempo final traicionarán la obra del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos. Estamos en un tiempo importante, donde cada uno de nosotros juega una parte importante, fundamental, en la predicación del evangelio. Dios nos ayude, mis hermanos, para poder ser parte de ese grupo selecto que permanecerá dentro de la iglesia. De ese grupo selecto que, a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que se levantarán de dentro de la iglesia, podamos permanecer fieles al Señor que nos ha empleado en esta obra, que nos ha llamado para mantener la bandera de la verdad en alto. Dios quiera, mis hermanos, que permanezcamos firmes hasta que Cristo